El conocimiento gnóstico enseña que la vida del ser humano se procesa en múltiples dimensiones y que también la enfermedad del ser humano se procesa en esas mismas dimensiones. Son 5 los aspectos que dan origen a las enfermedades mencionados por Samael Aun Weor, que fue un famoso antropólogo e investigador gnóstico que enumera en su tratado de medicina oculta las causas íntimas de la enfermedad. Estas son el ens astrali, el ens veneri, el ens nature, el ens spirituali y el ens dei, que serán explicadas un poquito más adelante de esta disertación. Cuando nosotros observamos las diferentes terapias que tenemos a disposición para restablecer esta fuerza autocurativa o este mecanismo de autocuración que todo cuerpo tiene, tampoco debemos caer en el extremo de desechar la cirugía, de desechar las microcirugías, las medicaciones alopáticas, porque también forman parte de los avances que ha logrado la humanidad y por lo tanto también tienen una base en la gnosis, es decir, gnosis es el conocimiento intuitivo. Si la vida, si el universo no hubiese querido darnos este tipo de conocimiento, hoy día no lo podríamos ocupar. Entonces hay que utilizar la medicina natural, todos los beneficios de las terapias psicológicas, pero también no dejar de lado cuando se necesitan las ciencias de las cirugías mini invasivas o de los tratamientos que son necesarios con la medicina alopática. Los deseos sin control que tenemos todos van produciendo alteraciones a los límites naturales de nuestro cuerpo. El cuerpo primero se trata de adaptar a un exceso, pero luego cuando fracasa ese proceso de adaptación, sobreviene una claudicación de esa capacidad y se desencadenan las enfermedades. Esto ha sido muy estudiado con la tan famosa palabra llamada estrés, que es el agotamiento de las capacidades vitales que tienen que ocurrir cuando nosotros estamos sobreexigiéndole al cuerpo que se adapte a un estilo de vida antinatural. El conocimiento gnóstico enseña que la vida del ser humano se procesa en diferentes planos o dimensiones. Entonces, es muy interesante saber que así como la vida se procesa en estos diferentes planos o dimensiones, también la enfermedad tiene que ser abordada y entendida desde este punto de vista. Esta matriz energética que mencionamos que rodea al cuerpo humano era estudiada ya en la antigua China y se elaboró una ciencia médica que utilizaba meridianos, dividía el cuerpo en una serie de meridianos y con unos puntos de intersección llamados nodos energéticos, y que cuando ocurría un desequilibrio en la energía vital que circulaba por esos meridianos y se concentraba, se bloqueaba en alguno de esos nódulos, eso atraía una serie de sustancias que terminaban produciendo la enfermedad. Esta ciencia fue llamada la acupuntura en la antigua China y una variante de esta ciencia se desarrolla en el Japón con la llamada o el llamado shiatsu, que utiliza prácticamente los meridianos y el manejo o la circulación de las energías vitales, pero en lugar de estimular con agujas los puntos o nodos, la estimulan con la presión de los dedos. Al estimular estos puntos con la presión de los dedos, la energía vital vuelve a circular y da origen a la reflexología, que es esa ciencia que pretende restablecer la salud, restableciendo el flujo normal de las energías que se han bloqueado. Entonces vamos viendo cómo las transgresiones a una forma natural de vivir, a una forma natural de observar la vida, de interpretarla, una forma equivocada de relacionarnos con los demás, va generando todas las causas de la enfermedad que nosotros sufrimos hoy en día como sociedad y como individuos. Pero también no debemos olvidar que el conocimiento gnóstico enseña que estas causas perduran, se integran con nuestra genética y perduran más allá del proceso de la muerte. La gnosis nos enseña la ciencia de la reencarnación. Entonces, todos los errores que nosotros cometemos en nuestra vida, los abusos que le hacemos al cuerpo, los maltratos, el agotamiento, van generando causas que luego se transforman en genéticas y que se van transmitiendo de generación en generación como lo subyacente a la aparición de una enfermedad. El conocimiento gnóstico enseña
que son 5 las causas de la enfermedad en el ser humano. Primero, el ens astrali. Ya vamos a explicar qué significa cada uno de estos conceptos o de estas causas. Luego, el ens veneri. Tercero, el ens nature, el ens dei y el ens spirituali. Estas 5 causas de la enfermedad tienen el basamento de todas las dolencias que el ser humano padece hoy en día. Vamos a ver un poquito a lo largo de la historia cómo es que ya los sabios antiguos habían intuido y descubierto varios de estos principios desde tiempos muy remotos. Lo otro que debemos aprender a hacer es a bloquear esos pensamientos negativos de la mente instintiva, de esa mente mecánica que todos tenemos, concentrándonos en lo que estamos haciendo en cada momento. Cuando viene un pensamiento negativo que me habla de enfermedades, me habla de dolores, de lo que sea, uno le dice, eso es negativo y no me interesa, me voy a concentrar en lo que tengo que hacer para mejorar. Me concentro en lo positivo de la vida, en lo que yo voy a hacer para salir adelante. Ese pensamiento ya no me interesa. Estoy mejorando. Darse estímulos positivos y bloquear, no hablar con los pensamientos negativos que nos hablan de traumas, de dolores, de desengaños. Bloquear todo ese contenido mental de la misma forma que a veces uno se siente mal cuando escucha a una persona que es muy negativa, que se viene a descargar y nos cuenta todas esas cuestiones que tienen que ver con la parte negativa de la vida. La persona tiene que tomar distancia no solo de ese tipo de personas, sino también de sus propios pensamientos negativos, porque ellos se transforman más adelante en emociones y en lo que la persona siente. Podríamos decir que si una persona aprende a bloquear esos pensamientos, va a dejar de sufrir porque no se van a transformar más en emociones negativas. Y si esa persona, claro que no es permanente, pero lo va a ir haciendo progresivamente. Esa persona, para poder dejar de pensar, para no hablar más con sus pensamientos, que eso es dejar de pensar, en un primer nivel, tiene que aprender la concentración. La concentración, según la ciencia gnóstica enseña, es el arte de aprender a fijar la atención consciente en algo y no hablar con la mente. Cuando la mente no puede alimentarse de nuestra propia atención, pierde energía, se retira y la persona queda observando lo que está viviendo de una manera natural, espontánea. Observa todo el mundo de las 3 dimensiones y más adelante puede también empezar a observar lo que está ocurriendo en su propio interior. Por último, consumir alimentos orgánicos de buena calidad, utilizar la terapia geomagnética, que es hacer, por ejemplo, un enterramiento. La persona puede cavar un hueco en un lugar limpio, en un campo, acostarse junto con su esposa, con su esposo, que lo acompañe, o un amigo que lo acompañe, y recostarse en ese foso que ha hecho con una toallita en el cuello, con un almohadón, y dejar en contacto toda la espalda con un shortcito, con un short o con un pantalón corto, dejar en contacto los pies, la espalda, a unos 40 centímetros de profundidad y tratar de descansar, de relajarse, de sentir todo lo que está pasando en ese momento, en ese ambiente natural. Y esto es una terapia maravillosa porque esas energías magnéticas que circulan en la Tierra van a interactuar con su sistema nervioso y le van a empezar a restablecer esa fuerza vital que puede haber perdido, para ir encontrando dentro mío las armonías propias que me lleven a la curación. Samael Aún Weor menciona en su libro de medicina que los indios mamas del sur de México y el norte de Guatemala utilizan unas técnicas ancestrales, ya que son descendientes de los mayas, unas técnicas ancestrales en el manejo de las plantas, y ellos Samael Aún Weor manifiesta que ellos eran capaces de transmitir la energía vital de la planta hacia el órgano enfermo. De tal manera que no solamente, tal como pensaba Paracelso, no solamente nos estaría curando el principio, el extracto químico que tiene la hierba medicinal, sino también hay una transmisión llamada mumia de la energía vital de la planta hacia el órgano enfermo para lo que recién mencionamos, restablecer la autocuración que ha sido bloqueada por el proceso de la enfermedad. A esta ciencia Samael Aún Weor la llama la elementoterapia,
Es la ciencia conocida por los antiguos mayas, la ciencia de los elementos. Pero además de extraer la energía vital de las plantas para para ayudar a restaurar las fuerzas vitales del cuerpo, él divide al cuerpo físico desde los pies a la cabeza en 5 partes o en 5 regiones, regida por los diferentes elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Estas 5 regiones obedecen a estos elementos y son tratadas con elementos similares que pertenecen en vibración a ese elemento para restablecer la salud de una dolencia que puede estar localizada, por ejemplo, en las rodillas, en la zona pélvica, en la zona abdominal, en la zona cardíaca, pulmonar o en el cerebro. Entonces, salir a la sociedad, curarnos socialmente, es salir a ser solidarios, a ser benevolentes con todas las criaturas, no solo con las personas, con los animales, con las plantas, regar las plantitas, cuidarlas, asistir a los animales que se nos crucen. No vamos, quizás uno no puede ayudar a todo el mundo, pero sí existe un número de seres que se van a cruzar en nuestro camino. Y si uno puede, es hermoso poder ayudarlos porque eso va a producir una curación desde el punto de vista social o de los vínculos que el ser humano tiene. Luego desintoxiquemos nuestro cuerpo, hagamos terapias naturales. La ciencia gnóstica enseña que uno se puede desintoxicar a través de la vía digestiva, haciendo limpiezas intestinales, comiendo comidas orgánicas, saludables, haciendo purgas controladas por un médico, por supuesto y adaptadas a la condición particular de cada persona, porque hay personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen enfermedades reumáticas, enfermedades digestivas, alergias. Entonces, tienen que ser supervisadas por un profesional para que sepa qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer. Entonces mencionábamos, se puede limpiar el cuerpo, depurar el cuerpo a través de la vía digestiva, a través de la vía renal, con infusiones, bebiendo aguas con minerales, haciendo el uso de vitaminas. También se puede limpiar el cuerpo a través de la piel, utilizando los baños saunas, secos o húmedos, usando fricciones para recuperar la permeabilidad de la piel, usando vitaminas, usando pomadas, ungüentos. También la respiración es otra forma de depuración de la sangre. Ustedes saben que hay un intercambio entre el dióxido de carbono, los gases, el vapor, el oxígeno, el nitrógeno. Todo eso ocurre cada vez que respiramos. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicios respiratorios de tipo consciente y respiramos, no solo estamos incorporando oxígeno, nitrógeno, agua a nuestro sistema respiratorio, sino que la energía vital, la energía de la vida también ingresa a nuestro cuerpo para ayudarnos en la curación. Se dice en el conocimiento gnóstico que si una persona se concentra en el órgano que tiene enfermo y respira y con todas las ganas de su ser le envía ese aire, esa energía vital, ese órgano se termina curando. Observen que el primer acto que hace, y esto lo conocen los médicos, los profesionales, el primer acto que hace un ser humano para vivir tiene que ver con la respiración, porque nace quizás con el corazoncito latiendo, pero hasta que no respira, no está completo su funcionamiento. Lo primero que hace entonces es, el niño al nacer es buscar respirar para restablecer ese momento de la vida. Y lo último que hacemos al despedirnos de este mundo es dejar de respirar. Entonces, es sumamente útil el ejercicio respiratorio para prolongar la vida, para llenarnos de vitalidad y para desbloquear las energías que pueden estar trabadas en un órgano. Pero busquemos un poquito hacia atrás en el tiempo, cómo este conocimiento ya comenzaba a resurgir de la mano de varios iluminados y de filósofos de la antigüedad. Hacia el año 560 a.C., Siddhartha Gautama, el príncipe Sakyamuni, ya se dedicaba con toda intensidad a encontrar las causas del dolor humano y entre ellas las causas de la enfermedad. Tiene un célebre encuentro, viviendo su vida de palacio, con un viejo, un muerto y con un enfermo, y a partir de ahí se dedica con toda la intensidad de su alma a buscar las causas íntimas del origen de estas dolencias. Y se encuentra con lo que él llamó más adelante las 4 nobles verdades.
La primer noble verdad es que la vida en sí es sufrimiento. Ese sufrimiento se expresa al el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento de la pérdida de un ser querido, el sufrimiento de la propia enfermedad, de los accidentes, de una dolencia. Cuando tenemos sufrimiento, cuando no tenemos aquello que deseamos o cuando perdemos algo que hemos tenido. Luego, la segunda noble verdad para Sakyamuni, para el Buda Sakyamuni, es que la causa de ese sufrimiento es el deseo. Él manifiesta que el deseo, desear las cosas, es lo que genera el sufrimiento, ese dolor moral. Y tercero, la tercer noble verdad, es que la causa del deseo es el apego o el ego. Ese es un motivo de gran estudio dentro de los estudios, de los conocimientos, estudios gnósticos, porque el ego sería la causa fundamental que subyace detrás de todas nuestras dolencias, tanto físicas como morales. Y por último, la cuarta noble verdad es que siguiendo un camino de entendimiento, de disciplina, de vida recta y de conducta ética y moral, se puede llegar a salir de este sufrimiento de la existencia o de la vida. Avanzando en el tiempo, tan solo 100 años después, hacia el 400 antes de Cristo, 460 aproximadamente antes de Cristo, surge un médico en la antigua Grecia llamado Hipócrates, considerado hoy día el padre de la medicina. Deja una serie de postulados, pero sobre todo abordando las causas de la enfermedad. Él dice que no solamente las enfermedades son de castigo divino. En esa época, el pensamiento mágico de la gente o el pensamiento cultural de la gente le atribuía a las enfermedades en la causa de ser un castigo de los dioses. Entonces, Hipócrates dice, no solamente una persona se enferma por castigo de los dioses, sino que también existen otras causas, como por ejemplo el clima. Una persona se podría enfermar en los cambios de estación, por ejemplo los accidentes. Otras enfermedades están relacionadas con las toxinas, con el veneno, con las aguas, con el mal estado de la comida. Es decir, había diferentes causas atribuidas al origen de las enfermedades. Más adelante Hipócrates nos deja también tratados sobre disecciones, sobre hierbas. Es considerado el padre de la medicina y dejó sobre todo un código de conducta moral que se usa hoy en día con el llamado juramento hipocrático, que son una serie de postulados morales también mencionados por el Buda como necesarios para que la persona tenga una vida recta y saludable. Estos postulados morales hablan de que primero el médico no debe dañar al paciente, es decir, no por tratar de ayudarlo lo perjudico. Luego de tener benevolencia en el corazón, siempre pensar en el beneficio del paciente. También el secreto de ser confidencial, no contar las intimidades que nos revelan los pacientes. Y por último, este legado de Hipócrates hasta hoy día nos deja una máxima que todavía recordamos, que es comer saludablemente. Y dice, esa frase que todos recordamos, dice, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Un aspecto importante a mencionar sobre las enseñanzas de Hipócrates es que pertenecía a como a una sociedad de médicos ancestrales que se atribuían ser descendientes de Asclepio. Asclepio es el considerado semidios o dios de la medicina para los antiguos griegos, hijo de Zeus con una mortal, y que llegó a un grado tal de desarrollo de las cualidades médicas que se decía que hasta los mismos dioses le tenían envidia. Él fue también conocido en la antigua Roma como Esculapio, al que todos recordamos. Hipócrates hace una mención a que la enfermedad es un estado de desequilibrio entre cuatro humores que el ser humano tiene. Todo ser humano tiene sangre, todo ser humano tiene flema, ¿no es cierto? La conocemos en los catarros, en las flemas que son de origen respiratorio. Y todo ser humano tiene en la parte digestiva secreciones, al que él llama la bilis negra o la bilis amarilla, y que el desequilibrio de estas cuatro sustancias dentro del cuerpo surgen las enfermedades. Luego, hacia el año 129, 130 antes de Cristo, surge en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, en la antigua Turquía, el médico llamado, conocido como Galeno. Galeno fue un médico que se hizo famoso, adquirió rápidamente fama, porque
era médico de los gladiadores romanos, que realmente eran prácticas brutales, muy utilizadas en esa época. Se hizo muy famoso en las disecciones, ya que tenía la posibilidad de ver heridas mortales, heridas muy graves, y tratarlas, por lo cual fue llamado por los mismos emperadores romanos, y ahí fue cuando adquirió gran fama. Este médico llamado Galeno hace una recopilación de recetas magistrales de la farmacopea que hasta el día de hoy a esa ciencia se le llama farmacia galénica. Perduraron hasta la época del Renacimiento, más o menos unos 1500 años, porque esas recetas eran prácticamente para todas las enfermedades y combinaban extractos de plantas con minerales que eran usados en la recuperación de los enfermos. Avanzando hacia el año 1490, nace en Suiza el que se llamó Bombastro Teofastro Aurelia Paracelso. Este médico famoso, que se usaba o se llamaba con el seudónimo de Paracelso, que significaba más grande que Celso o más allá de Celso, indicando que sus habilidades médicas habían llegado más allá del famoso médico romano Celso. Fue el padre, considerado el padre de la toxicología, y el primero en hablar de que se debían extraer los principios activos de las plantas, que no era solamente la planta física, la parte física o química la que curaba, sino que además existían principios vitales que podían ser transmitidos al consumir una infusión de esa planta o al usarla en cataplasmas. Él enseña que la enfermedad es un desequilibrio de tres sustancias vitales que todo ser humano tiene. Las enfermedades se podían originar en la sal, es decir, como consecuencia directa de las dolencias del cuerpo, como por ejemplo una infección o como por ejemplo un trauma, un accidente, un daño o una intoxicación. O las enfermedades se podían originar en el mercurio, relacionado con las esferas del alma, todo lo que tenía que ver con dolencias morales, con traumas, o las enfermedades se podían originar en el azufre, relacionado con las esferas de la mente. Entonces, estos tres desequilibrios del cuerpo, del alma y de la mente originaban las llamadas enfermedades que más tarde se expresarían en el plano físico como una dolencia dentro del cuerpo de la persona. Continuando en el tiempo, hacia el año 1850, nace en Suiza un famoso médico, el que sería un famoso médico, neurólogo clínico, y más tarde se inclinaría por todo lo que tiene que ver con los fenómenos mentales y emocionales, estudiando los casos de crisis histéricas en la corte de Europa, en toda la corte de Europa. Él tiene relaciones con otro médico llamado Charcot, quien a través de la hipnosis hacía tratamientos psicológicos. Freud primero se comunica con este médico Charcot y empieza a investigar y entiende, intuye que había una íntima relación entre los conflictos emocionales, entre los conflictos psicológicos y las dolencias físicas o síntomas que nos mostraban los pacientes. Y abre una nueva dimensión en la forma de abordar las enfermedades. Imagínense en el año 1900, 1850 en adelante, cerca del 1900, abre una nueva forma de abordar las enfermedades ya desde el punto de vista psicosomático y desde allí se propagan diferentes escuelas tomando parte de los descubrimientos y de los escritos que él hace en este campo de la medicina. Entonces, como Freud postula un desarrollo de la personalidad y la pulsión de tres fuerzas, el helio, llama al helio la fuerza del deseo, el super yo, la fuerza represora, y la personalidad humana estaría tratando de gestionar la lucha entre estas dos fuerzas, tratando de alcanzar algún tipo de equilibrio. Cuando estas fuerzas no pueden ser estabilizadas, entonces sobreviene un síntoma que es la llamada enfermedad. Otras ramas hablan y se puntualizan en el desarrollo psicosexual del niño, otras ramas se puntualizan, por ejemplo, en los conflictos maternos del niño, en su desarrollo, en los conflictos paternos, en la represión, en la falta de canalización de las ansiedades de ese niño.
en las alteraciones en la visualización o en la racionalización de los procesos del desarrollo, y que esos reprimidos van a generar más adelante desequilibrios fisiológicos o neurosis que se van a expresar como síntomas en el paciente. Entonces, una célebre frase que es atribuida a Sigmund Freud es que el alma grita lo que el cuerpo calla. Entonces, o que el cuerpo grita lo que el alma calla. Cuando se produce esa expresión a través del cuerpo, estamos sincerando un síntoma que viene del alma. Esto está muy de acuerdo con la visión que estamos enfocando hoy día, porque fíjense que si nosotros entendemos al proceso de la enfermedad como una causa o un impulso para la autosuperación, corrigiendo las causas, los desórdenes, los desequilibrios que nosotros tenemos en nuestro propio comportamiento, vamos haciendo que se despierte nuevamente esa fuerza autocurativa que tiene todo ser humano, que los científicos llaman la homeostasis o el equilibrio, y que los antiguos también la conocían como el Tao o como la fuerza vital que podía producir la recuperación, la curación de las enfermedades, la recuperación de los tejidos y llevar de nuevo al cuerpo hacia la salud. Entonces, como conclusión de esta plática, de esta disertación, los invitamos a considerar a la enfermedad no desde el punto de vista del fatalismo, de decir, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir yo esto? Sino a entender que existe una inteligencia, un orden natural, los religiosos le llaman Dios, los estudiosos le llaman la inteligencia del universo, como uno le quiera llamar, pero existe esa inteligencia. Y si uno es capaz de aceptarla y de tomar esto como un autoaprendizaje, entonces abordemos nuestra propia enfermedad como un desafío para producir en nosotros una autosuperación. ¿Cómo comenzamos? Lo primero que hay que hacer es salir de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia visión ombliguista, de estar mirándonos todo el tiempo las cosas negativas que tenemos. La mente de por sí es instintiva y negativa, porque ella está preparada para que nosotros, para mostrarnos los peligros. Entonces todo el tiempo nos va a estar mandando pensamientos negativos para que nosotros le prestemos atención. La mente todo el tiempo me está bombardeando con cuestiones negativas que son los potenciales peligros. El 90% de los pensamientos que existen adentro nuestro nunca van a ocurrir. Son preocupaciones y problemas que nosotros tenemos de manera imaginaria y que son solamente un mecanismo de defensa instintivo que tiene nuestra mente. Entonces, salgamos de nuestra visión ombliguista. No hay nada más hermoso que salir a la sociedad a ayudarlos con nuestra propia inteligencia, con nuestra capacidad y con nuestras ganas. Ayudar a otros para ayudarnos a nosotros mismos. Eso nos va a cambiar un punto importante que es la autovaloración. Primero empecemos a autovalorarnos. Por allí arranca todo. Hay una anécdota muy linda que dice que una persona era tan pobre que solamente tenía bananas para comer y caminaba y tenía solamente una plantación de bananas y caminaba y comía sus bananas y trabajaba y con sus bananas. Y se quejaba, todo el día se quejaba porque solamente tenía bananas, hasta que un día se da cuenta que había varias personas que recolectaban las cáscaras que él tiraba y se alimentaban con esas cáscaras. Cuando uno comprende esto, se da cuenta que, y sale a la sociedad a ayudar a otros, se da cuenta que hay miles de personas que están mucho peor que nosotros y que quizás no tengan la ayuda que tenemos nosotros. De hecho, si estamos escuchando esto y participando de un ciclo de conferencias sobre este conocimiento trascendental llamado Gnosis, significa que adentro nuestro, en nuestros corazones, existe la esperanza de encontrar una respuesta para eso que buscamos. A veces se expresa esta necesidad como una enfermedad, pero no es otra cosa que un llamado que nos hace nuestro ser interno para que nosotros comencemos a buscarlo, a encontrarnos con ese ser. De esta forma, los invitamos a incluirse dentro de los cursos de autoconocimiento que la Gnosis entrega a nivel mundial para que puedan profundizar más en el conocimiento de estas herramientas que ayudan tanto a las personas y que nos permiten a nosotros encontrar las causas
reales que existen de nuestra propia vida, que nos van a permitir ayudarnos a nosotros mismos y también ayudar a nuestros seres queridos y a los demás. Muchísimas gracias.